Buenas noches. Nuestra empresa se llama Rehabilitación y Gestión del Reintegro con Salud SAS. Nuestro objetivo es la rehabilitación con enfoque en la resolución 3050 del 2022. El número de funcionarios que tiene la IPS son 20. Nuestros productos son las terapias físicas, ocupacionales, medicina laboral, fisiatría, psicología, neurocirugía y ortopedia, todos con enfoque y entrenamiento en ARL y todo lo que tiene que ver con riesgos profesionales. Y nuestro mercado objetivo son los pacientes de ARL, tanto de accidentes de trabajo como de enfermedades laborales. El caso que vamos a exponer o que vamos a tratar es el ausentismo de los pacientes a las terapias o a todos los procesos de rehabilitación. Bueno, ¿quién sigue? Ahí serían los datos del fisioterapeuta. En cuanto a a las razones del abandono del tratamiento por parte del tema de la terapia física en Regresa IPS, pues el primer motivo sería la falta de motivación o compromiso. Los pacientes pueden perder el interés si no ven avances rápidos o no comprenden la importancia del tratamiento para, pues, para rehabilitarse. Como segundo, las dificultades económicas, el costo del tratamiento, los traslados o la falta de cobertura pueden hacer que el paciente o los pacientes abandonen la rehabilitación. Tercero, las barreras de acceso, los problemas de transporte, horarios que no son convenientes o largas esperas para la atención pueden desmotivar al paciente. La falta de adherencia a la terapia, si el paciente no tiene muy claro cuál es el beneficio, cuál es el camino que va a tomar, sienten que pues no van a tener ningún cambio, prefieren dejar de asistir. La experiencia negativa con el personal ya propio de la IPS, esto es muy importante, un trato poco empático, la falta de comunicación o sensación de descuido pueden afectar la confianza que hay entre pues el personal y los pacientes. Dolor o incomodidad durante el tratamiento, y si al paciente no se le explica bien, el paciente percibe la rehabilitación como demasiado dolorosa, difícil o como que no va para ningún lado. La falta de seguimiento y el apoyo, la ausencia de contacto entre estas sesiones puede hacer que el paciente se sienta desconectado con su proceso. Eh, los problemas emocionales o psicológicos siempre van a existir, siempre va a haber como un tipo de incertidumbre, ansiedad, depresión, falta de apoyo por parte de la familia, y esto puede llevar a influir en la decisión de continuar o no continuar con la rehabilitación. Eso en cuanto a las pues, razones de abandono del tratamiento. Más adelante discutiremos pues las propuestas. Bueno, ante la parte administrativa hemos identificado que un alto porcentaje de pacientes abandonan la terapia después de la tercera sesión. Desde el área administrativa creemos que es una mejora a la comunicación y a la implementación de incentivos que puede ayudar a reducir esta cifra. Colocar recordatorios personalizados a través de WhatsApp o correo electrónico. Proponemos una encuesta de satisfacción para identificar cuáles son los problemas específicos para mejorar la experiencia del usuario y así lograr reducir un 20% de la rentabilidad para la empresa que asumiría las necesidades de adquirir los pacientes. Una contribución hacia la mejora sería que hacer partícipe a los pacientes en las decisiones de mejora y apoyar la implementación de las nuevas estrategias que puede minimizar o mitigar la deserción de los pacientes. Marco habla como paciente. Sí, buenas noches para todos los que ven esta presentación. Efectivamente, dentro del contexto que estamos desarrollando en esta tarea, yo estoy jugando un rol como paciente y como paciente tengo que establecer varios puntos. El primero, primero que todo, es cómo me reciben en la IPS Regresa para que me presten ese servicio.
Ese recibimiento, obviamente, ese recibimiento es un recibimiento positivo desde los planteamientos que se tienen desde Regresa IPS. Digamos que se ofrece la dualidad para el tema de recuperación. Si bien es cierto, hay terapias que son presenciales, también hay la forma de hacer las terapias de manera virtual, asistidas obviamente por el profesional, en este caso Oscar, que es el fisioterapeuta, donde efectivamente se hacen ejercicios y eso puede, pues obviamente, digamos, reducir muchas cosas que como paciente veo positivas. La primera, que no tengo que estar yendo de manera presencial todos los días a la IPS, porque finalmente eso genera un traslado, costos y demás, que de alguna otra manera se puede también identificar de manera guiada en la casa donde yo vivo como paciente, con algunos elementos que ya están establecidos para poder generar la recuperación de la lesión. Entonces, como paciente, digamos que ese problema, eh, lo que estamos contextualizando acá, de alguna otra manera, a veces puede uno pensar que los ejercicios que se están realizando no van a tener, digamos, esa expectativa de mejora que uno quisiera, y de pronto no viendo un resultado más pronto, sabiendo pues que uno está desesperado en reincorporarse laboralmente para nuevamente tomar las acciones dentro de la empresa. Claro está, entonces, en este sentido, uno se desespera y ese desespero no motiva a uno seguir con los tratamientos pensando que efectivamente estos mismos no estén dando resultado. Entonces, eso puede ser desde el lado de los pacientes que nos pasa para poder, digamos, entender esa dinámica y que se tomen acciones en ese sentido. Entonces, por eso mismo, dentro del planteamiento que estamos haciendo, yo como paciente dejo sobre la mesa cómo vamos a realizar una acción y de qué manera se va a desarrollar dentro de los roles que cada uno tenemos en esta institución para que este problema no siga persistiendo y para que ya a futuro, obviamente Regresa IPS, tenga un proceso donde ya de alguna otra manera con las acciones que se van a desarrollar podamos ya avanzar y tener un mejor servicio. Entonces, dejo el planteamiento para que yo como paciente se lo dejo a ustedes como personal administrativo y asistencial de la IPS, para que ustedes ya de alguna otra manera en conclusión definan cómo vamos a tratar este problema. Bueno, en cuanto a los problemas que planteaba inicialmente Oscar, también falta notar que muchos de las inasistencias de los pacientes es por una ganancia secundaria que se ve en gran parte de los pacientes de ARL, dado que esto, obtener una secuela les puede dar un porcentaje de calificación y obtener una indemnización si tiene más del 5%. O en algunas ocasiones también se ven beneficiados de tener una secuela cuando hay un tema de litigio laboral con la empresa. Entonces también hay que tener en cuenta eso para no dejarnos sesgar y, independientemente de lo que pase con el paciente, tratar de rehabilitarlo. En cuanto a lo que decía Alba y Marco, la IPS también cuenta con un programa con inteligencia artificial que le recuerda a los pacientes desde 8 días antes sus citas hasta 1 hora antes de la asistencia a su cita, esto con el fin de cumplir con la 30-50, donde dice que necesita de rehabilitación da opción de un cierre administrativo y llamar a relación al paciente, dado que en la 30-50 tanto el empleador, el paciente, la ARL, las IPS tienen ya unas obligaciones demarcadas. Entonces, este programa nos da ese porcentaje para poder tomar acciones con los pacientes. Lo otro es que para poder acceder a la terapia virtual, el paciente inicialmente debe ir presencial, esto con el fin de que el paciente
aprenda a hacer su rehabilitación, aprenda a hacer sus ejercicios y pueda evolucionar satisfactoriamente, dado que si lo hace solo, claramente su evolución no va a ser la misma y claramente no va a aprender a hacer el ejercicio y no va a obtener los resultados. Por eso la terapia virtual está demarcada solo para los pacientes crónicos que tengan espasticidad o algunas lesiones que tengan una movilidad reducida, pero que ya hayan sido pacientes de terapia presencial. Esta terapia virtual es solo para mantenimiento, para pacientes crónicos con secuelas, que requieran como un mantenimiento al año. También contamos con una sola persona que hace todo el proceso de autorizaciones de órdenes médicas para garantizar la adherencia al tratamiento de los pacientes, para que luego no tengan la disculpa de que no les autorizaron, no fueron capaces de erradicarlos. De pronto son pacientes que no tienen los servicios de internet en casa o no tienen facilidad tecnológica. Entonces nosotros lo que hacemos es radicarles todo y cuando llegan la autorización los llamamos y les agendamos la cita para facilitar todo el proceso de rehabilitación. Entonces, desde la parte administrativa y gerencial, hemos buscado todas las estrategias posibles para facilitarle a los pacientes su plan de rehabilitación hasta dar el alta con o sin secuelas y proceder a una PCL o al cierre de caso. Ya procedemos cada uno con nuestras conclusiones. El doctor Oscar. Por mi Muy bien. parte, bueno, pues si quieren yo doy mi conclusión. Por mi parte, esta experiencia me mostró que el liderazgo es global, sobre todo es algo profundamente humano. Desde el ejercicio descubrimos que ser líder va más allá de tomar decisiones. Se trata de conectar genuinamente con las personas, escuchar diferentes puntos de vista y transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Aprendimos que un líder que en un entorno complejo e incierto necesita desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación sincera y la capacidad de adaptarse a los cambios. Más que dirigir, el liderazgo es inspirar, motivar y acompañar a los demás en cada paso del camino. Esta vivencia pues nos anima a seguir aprendiendo y mejorando, recordándonos que el camino hacia el liderazgo efectivo es un proceso continuo de descubrimiento personal y profesional. Con cada experiencia nos volvemos más capaces de crear entornos de trabajo inclusivos, éticos y transformadores, donde el respeto y la colaboración son la base para un éxito compartido. Oscar. Pues ya escuchando las propuestas a las soluciones a los temas que veníamos hablando, me gustaría complementar respecto a las que ya mencionaste. Siempre, pues, es importante realizar una educación y una sensibilización, siempre explicarle al paciente la importancia del tratamiento, ya que a veces para uno, como que cuando es el que ofrece la terapia, lo tiene muy claro, a veces el paciente no lo tiene muy claro y hay que saberlo orientar, no solo realizarle el tratamiento. Si se pudieran plantear algunas facilidades económicas como algunos planes de pago o asesoramiento sobre coberturas y descuentos para disminuir la carga financiera al paciente, que también puede ser muy importante. Siempre hacer la atención centrada en el paciente, lo que mencionábamos anteriormente, pues siempre el personal que está de frente con el paciente debe tener bastante empatía y una comunicación efectiva y un trato humano, pues para generar confianza y que el paciente pueda seguir. Como lo mencionó Maleja, el uso de la tecnología que ya está implementado, que las terapias deben ser pues personalizadas, los ejercicios deben ser ajustados a la tolerancia del paciente, no se debe tratar todo como un protocolo, sino individualizar y centrarlo en cada paciente. Y siempre pues tratar de involucrar un poco a la familia, quienes estén dispuestos a capacitar a esos familiares para que brinden el apoyo emocional y pues al paciente en su proceso de recuperación. En cuanto a las conclusiones sobre pues este tema, pues el abandono que presentan los pacientes en este tipo de empresas de rehabilitación siempre es un desafío crítico por la alta tasa de abandono que presentan por los diferentes problemas que planteamos anteriormente. Para abordar ese tema es fundamental siempre mejorar las experiencias mejorar las experiencias con estrategias centradas en el paciente,
la educación, la flexibilidad en los horarios, pues, los planes para mejorar la parte económica, tener un servicio accesible, empático. Y pues en cuanto a esta actividad, pues, y lo que hemos venido abordando durante el recorrido de la asignatura, hablamos del liderazgo global, como la capacidad de influir y generar cambios positivos en contextos diversos y complejos, que es lo que tratamos en cada una de las actividades, y en esta actividad puntualmente, en donde debemos trabajar interdependientemente, interconectados. Los líderes globales deben ser innovadores, resilientes, capaces de inspirar a otros, como lo hemos venido trabajando y en esta asignatura. En el ámbito de la salud, pues es crucial garantizar la continuidad y efectividad de los tratamientos y de esta manera beneficiarnos todos como sociedad. Y que pues ambos tienen un punto en común, que es el impacto del liderazgo en la transformación de la realidad de pues personas y pacientes, que pues de esto va a depender digamos, su reintegro a la sociedad, al entorno laboral. Y como última conclusión, tanto en la salud como en el liderazgo global, la clave está en la visión, el compromiso y la capacidad de generar soluciones que realmente marquen la diferencia, y un liderazgo fuerte centrado en las personas y en la innovación, que puede ser la base para un futuro más equitativo y saludable para todos. Bueno, de la conclusión del área administrativa, este ejercicio nos permite comprender la importancia de implementar estrategias que fortalezcan la adherencia de los pacientes a sus terapias, la optimización de los procesos, la personalización de la experiencia del usuario y la creación de incentivos adecuados son la clave para reducir la tasa de deserción de IPS regresar. El liderazgo transformacional nos motiva a innovar constantemente en nuestro servicio, asegurando que cada paciente reciba el acompañamiento necesario para complementar su rehabilitación con éxito. Dentro del contexto que realizamos esta actividad, yo como paciente tengo que hablar de varias cosas. La primera, que se identifica claramente desde la gerencia, en este caso desde María Alejandra, que está claro el problema y que ella, como líder de la organización, ha pues de alguna otra manera manifestado las acciones que se tienen que implementar en Regresa IPS para que todos los componentes dentro de los roles que se desempeñan en la IPS puedan de alguna otra manera tener claro de qué manera tienen que realizar las tareas para que efectivamente el problema que fue tratado en esta discusión pueda ser de alguna otra manera superado. Entonces, como paciente, ¿yo qué tengo que decir? Primero que, pues, obviamente ya veo que se pusieron en el lugar mío, y eso es muy importante, ponerse en los zapatos del otro para identificar claramente cuáles son los problemas que están pasando dentro de la IPS, y eso efectivamente motiva como paciente a llegar a decir que voy a asistir a esa IPS porque están poniéndose en el lugar del paciente y no están solamente desde el lado administrativo pensando en facturar y en tener las instalaciones llenas y descuidando ese valor tan importante que es el paciente en este caso, que sería yo. Entonces, yo creo que eso es importante reconocerlo, porque ya dentro de los roles que cada uno tiene establecidos también se sacó unas importantísimas conclusiones. El doctor Oscar lo manifestó como fisioterapeuta de la IPS, que efectivamente hay unas acciones que se deben de tomar con nosotros los pacientes para que no haya esa deserción y para que nos motivemos a recibir todas esas terapias necesarias para rehabilitarnos y recuperarnos en los servicios de las empresas o en la vida familiar, en caso tal de que esté cotizando como particular y no como dependiente de alguna empresa. Eso es importantísimo. Y lo otro, desde el área administrativa, con Alba, ella caracteriza algo importante y es el liderazgo global,
donde todos obviamente tenemos que entender que si hay una capacidad de cada uno tomar una iniciativa dentro del rol que tiene que realizar y llevar acciones donde efectivamente se pueda de alguna otra manera superar ese problema, en este caso yo como paciente pueda ser bien tratado, motivarme a ir a ese IPS, a no abandonar esas terapias, a de alguna otra manera seguir bien, de alguna otra manera las instrucciones que me dan tanto presencial, dependiendo del caso, o virtualmente, dependiendo del paciente que sea. Eso es importantísimo y aquí de alguna otra manera podemos entender que está señalado el objeto que queríamos dentro de esta tarea, y es identificar que los liderazgos son transformación continua desde lo privado, desde lo público, y en este caso desde nuestra IPS nos dio la posibilidad a través de este problema de entender que cada uno con su posición y con su concepto puede superar un problema de cualquier característica para poder de alguna otra manera avanzar en cualquier tipo de proceso. Entonces, en conclusión, podemos hablar de que efectivamente el liderazgo es demasiado importante dentro de las organizaciones porque representa la voz viva de esa capacidad de uno y de ponerse en el lugar de los otros, de unir los esfuerzos, obviamente caracterizados por cada uno de los que lo componen, para poder lograr un objetivo que se trace para todos. Entonces, esa era una de las conclusiones, y agradecerle a todos los que hayan podido escuchar esta importantísima intervención por parte de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo.